hay una diferencia. Cuando uno, por ejemplo, lee el Antiguo Pacto, y como lo usan hoy tantos predicadores, el asunto, por ejemplo, valga la redundancia, de los pactos, que eso es propio de las escrituras del Antiguo Testamento, ellos dicen, pacte usted con Dios. ¿Es bíblico? Es bíblico, pacten con Dios. No es bíblico. En estos tiempos no se pacta con Dios. Eso ya ha terminado, ha caducado. O sea, votos, por ejemplo, sacrificios, como enseñan estas iglesias que van más allá de la prosperidad común. ¿Cuántas cosas hay que no están en vigencia? Vamos a dar unas vueltas a la ciudad, vamos a hacer una caravana, porque lo dice la Biblia. ¿Sí? ¿Lo dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia. Josué hizo eso. Josué hizo eso. Qué bien. ¿Y en qué tiempo vivía Josué? En la dispensación de la ley. Entonces, no tenemos por qué hacerlo nosotros. Pero, por ejemplo, como recién lo explicaba Silvia en cuanto al día de reposo, aún los sabatistas hoy en día continúan observando con rigidez el día de reposo. Y ellos, por ejemplo, ese día, las hermanas, supongamos, no arreglan la casa, no tienden la cama, no cocinan. Los hermanos ese día, qué sé yo, no sé, no se les va a ocurrir lavar el auto, no van a hacer, no pueden hacer absolutamente nada. ¿Ven cómo es el asunto? Es increíble. Y ahora resulta que el Señor es nuestro reposo. Alabado sea Dios. Y usted y yo, desde que descansamos en Él y que hemos creído en sus promesas y ya no obramos más, estamos en un reposo permanente. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo las cosas son distintas? Es por eso que para esa gente que, por ejemplo, dice por ahí, bueno, pero no, ¿cómo no pueden estar conforme con esto si es lo que dice la Biblia? Bueno, pero hay diferentes tiempos. Hay una verdad presente, como dice Pedro, que es la que sirve. Otras verdades fueron verdades importantes y presentes para aquella época, pero hoy son verdades que pertenecen simplemente al pasado. No todo el Antiguo Pacto, hay muchas cosas que son muy útiles, que son por supuesto muy importantes. No estamos diciendo que nosotros traigamos solamente un Nuevo Testamento y que solamente lo leamos y punto, y que el Antiguo Pacto lo desechemos por completo. No, toda la Escritura es inspirada por Dios, dice Pablo en su carta a Timoteo, toda la Escritura. Pero hay que saber trazarla bien, hay que saber interpretarla correctamente, comprendiendo de que en diferentes edades o en diferentes dispensaciones, algunas cosas terminaron, otras comenzaron a ser utilizadas, se pueden aplicar algunas, otras no. Ya lo hemos visto, eso recuerdan en la enseñanza, por supuesto, de las dispensaciones, ¿sí? Así que es importante, amados hermanos, saberlo a esto, porque hoy con la cuestión del desconocimiento que hay, se utilizan un montón de pasajes del Antiguo Testamento para, lamentablemente, enseñar herejías. Lo de la danza es un caso muy común. Pero si danzaban todos, dice. ¿Quieren ver un versículo de la danza? Vamos a la Biblia. Gloria a Dios. Salmo, alabado sea Dios. 150. También está el pasaje, por supuesto, de David, que David danzó. ¿Cómo insisten con que David danzó? David, miren, en muchas iglesias es más conocido porque danzó que porque fue rey, porque hizo un montón de virtudes. No, eso lo ignoran por completamente. O sea, no. Capaz que se olvidan que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero que David danzó, sí, David parecía que estaba todo el día danzando como lo explican ellos, pero no, danzó en extrañas ocasiones, no estaba todo el día danzando en cada culto y en cada reunión. Bueno, Salmo 150, miren, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de la bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya, con panderos y danza. Está en la Biblia, hay que danzar. ¿Quién lo puede discutir? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? El Salmo 150, pastor, me extraña que usted nunca haya leído el Salmo ese. Es el último Salmo, no hay cómo perdérselo. Bien, pero David,
cuando escribió estos salmos, o cualquier salmista, porque no solamente los salmos fueron escritos por David, ¿en qué dispensación estaban? Por ejemplo, ¿no? Estaban en la dispensación de la ley. Eso es lo que enseña la Escritura. Eran judíos. Los judíos solían festejar de esta forma. Ahora, si nos trasladamos nosotros al Nuevo Testamento, muerte y resurrección de Jesucristo, y resurrección de Cristo, cambian todas las cosas. Nos encontramos ahora con que hay un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Sí, ni bien comienza la iglesia es conformada, obviamente, por judíos, pero cuando transcurre, hermanos, el tiempo, y no mucho tiempo, la iglesia es conformada prácticamente por gentiles solamente. Muy pocos son los judíos. Y eso era, en primera instancia, para el antiguo pacto, y era para los judíos. Así lo hacían los judíos. Nosotros no tenemos por qué hacerlo así. De hecho, no se nos exige, no se nos manda. No se nos dice, por ejemplo, como en el Nuevo Testamento, que lo tenemos que alabar. Si no, sería muy fácil que Pablo, que Pedro en sus epístolas, que Santiago, que Judas, por ejemplo, hubiesen dicho que no solo que le alabemos con salmos, himnos y cánticos espirituales, también podrían haber, para evitar todos estos problemas, podrían haber dicho, y también con danza. ¿Qué costaba? ¿Qué le costaba al Espíritu Santo inspirar eso y con danza también? Pero por alguna razón no está. ¿Y por qué razón no está? Bueno, porque parece que a Dios ahora no le gustan que se hagan esas cosas. ¿Por qué, amados hermanos? Porque se sabía muy bien que iba a terminar, obviamente, en estos desórdenes espantosos que vemos hoy en día, en donde todo el mundo danza, y si había que danzar, supongamos, habría que danzar danzas hebreas, no andar danzando cumbias como se ve hoy acá en la iglesia muchas veces, o reggaetón. Estamos danzando para el Señor, y los que anduvieron en el mundo se encuentran con la misma cuestión en la iglesia. Dice, este pasito me parece que lo he visto en algún lado. El salmista de la iglesia danza como los impíos del mundo. La salmista o la levita anda danzando como las impías del mundo en un boliche. Entonces no es así, amados hermanos, no es así, bajo ninguna circunstancia. Cintas, banderas. ¿Qué tiene que ver eso con nuestros tiempos? Por el contrario, en la carta a los Corintios, Pablo dice, todo hágase decentemente y con orden. Tiene que haber un orden dentro de la congregación para que, amados hermanos, por supuesto, el culto se caracterice por la reverencia, porque no estamos haciendo un culto a cualquier santo. Miren, yo recuerdo cuando de pronto en Israel, o sea, cuando salen de la esclavitud de Egipto y Moisés se va al monte, y bueno, el pueblo se empieza a preocupar porque Moisés no regresaba. Aarón, con sus acompañantes, hacen un becerro de oro, ¿verdad? Y dice que el pueblo empieza a danzar y a bailar, y estaba de gran fiesta. Y cuando desciende, amados hermanos, Moisés, y Josué, que no tenía el oído muy afinado, pero Moisés sí, gracias a Dios, dice, me parece que hay guerra. Y Moisés, no, esto no es sonido de guerra, esto es sonido de fiesta. ¿Qué están haciendo acá? Estaban danzando. ¿De dónde aprendió ese pueblo a hacer todas esas cosas, por ejemplo? ¿De dónde aprendió? ¿De dónde venían? Venían de Egipto, ¿verdad? Entonces, ellos aprendieron todo esto simplemente, amados hermanos, en Egipto. ¿Y Egipto qué representa hoy en estos tiempos? El mundo. ¿Rechazó Dios esa adoración sincretista, en donde de pronto, noten ustedes que adoraban del becerro, pero estaban también adorando a Jehová al mismo tiempo? O sea, se adoraba a Jehová a la manera de la idolatría, del paganismo, de la corrupción. Lo mismo ocurre hoy. Se adora a Dios, amados hermanos, pero conforme al modelo del mundo, conforme a los diseños que Satanás tiene aquí justamente en esta tierra, para recibir y la adoración. Esa adoración corrompida, detestable delante de Dios, se infiltra en la iglesia, se camufla con algunos términos bíblicos, como es un baile mundano, pero vamos a poner danza, y así funciona. Y simplemente se desliza y se manifiesta y recorre todas las iglesias
esta nueva corriente, y tristemente muchas personas caen presas. Estamos en un tiempo de tanto conflicto de interpretación que uno se puede esperar cualquier cosa, amados hermanos. La gente que interpreta la Biblia hoy hace estragos, tristemente. ¿Sabe la iglesia cómo cambiaría si diéramos enseñanzas acerca de interpretación, de hermenéutica, de exégesis bíblica? ¿Cómo uno tiene que hacer para interpretar la Biblia? Eso haría falta muchísimo hoy, ¿eh? Lo más elemental, lo básico, lo que cualquier creyente tendría que saber. Esto es lo básico, lo elemental. Y que todos ustedes lo saben muy bien. El contexto, al menos, cualquier persona tiene que manejar eso dentro de la iglesia. Se interpreta de acuerdo al contexto de las Escrituras. No saco un verso aislado y de pronto con ese versículo, como si fuese poco, ya lo descontextualicé, yo ahora hago decir al versículo lo que a mí me parece y no dejo que el versículo diga por sí mismo lo que tiene que decir. Número 2, interpretar la Biblia a través de entender que hubieron diferentes dispensaciones. Eso también es muy elemental, muy básico. De que no en todos los tiempos, amados hermanos, se hicieron las mismas cosas. Usted hable con la gente, haga una pruebita, mire, haga una pruebita, antes de terminar este comentario. Charla usted con un cristiano de estos modernos y dígale, ¿qué sabe, hermano, usted de las dispensaciones? ¿De las disqué? Va a ser así, ¿eh? Una prueba nomás. Eso ya le está diciendo que no sabe nada. Nunca había escuchado de eso, ¿eh? Nunca había escuchado de las dispensaciones. No, y lo primero que van a decir, pero eso no está en la Biblia, ¿eh? Qué bien que leyó la Biblia, ¿no? 4 veces aparece la expresión en la maravillosa palabra de Dios. Tendría que leerla más, hermano, hay que decirlo así. Para que sean conscientes, no por orgullo, por soberbia, sino simplemente para inquietarlos. Para que tengan conocimiento, para que deseen buscar lo que dice justamente la Biblia. Si esas dos cosas no se saben, yo puedo hacer, amados hermanos, estragos. Bueno, ni hablemos de lo que es el trasfondo histórico y cultural, ni hablemos en cuanto a las costumbres hebreas, porque se interpreta la Biblia muy a menudo desde la cultura occidental, y es totalmente opuesta a la cultura en Tierra Santa. Entonces, estragos. Y esta gente, amados hermanos, prosperan como predicadores en la ignorancia de la gente. Y la gente se asombra, pues dice, ¿qué? Nunca había visto esto desde esta perspectiva. Claro, sí, es un disparate gigantesco. ¿Viste cómo? La otra vez estaba mirando algo que me llamó mucho la atención. Miren, vamos hasta Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Bueno, siento de hablarles hoy, esto creo que va a ser de gran bendición. Voy a hacer un paréntesis hoy. Hechos de los Apóstoles, miren. Gloria a Dios. Es muy importante esto de poder interpretar justamente las Escrituras. Hechos 8. Gloria a Dios. Hechos 8. Interpretación contextual. Miren. Versículo 17. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio.
¿Cómo lo interpretaría usted a esto que conoce la palabra de Dios y que está relacionado en poder saber bien cómo se interpreta este pasaje? Yo veo, por ejemplo, que Simón es un hombre que no está entendiendo bien las cosas, y veo que está entendiendo muy poco las cosas, y que ve a Felipe haciendo tremendas señales, prodigios y milagros en una campaña, y que de pronto después, cuando ve algo también muy curioso para ir, los apóstoles imponiendo las manos, y parece que es más llamativo, y él capta, como brujo que era antes, que hay más virtud en esto, porque no estamos impartiendo una dádiva, sino que estamos impartiendo un don mismo, el don del Espíritu Santo, y ve que es mayor. Impone las manos los apóstoles y reciben el Espíritu Santo. ¿Y qué dice este hombre? Bueno, dice que saca el dinero y, miren, vamos a leerlo, dice: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Esto me hace acordar a las reuniones de hoy. Vengan a recibir la unción. Denme esa unción, denme ese poder, y pago la conferencia. Es parecido, ¿o no? Miren, dice, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Quién cree usted que está aquí en lo correcto? ¿Pedro o el brujito? Levanten la mano quienes creen que Pedro está en lo acertado. Bien. Gloria a Dios. Y levanten la mano ahora quién, para que no haya neutrales, ¿quién cree que está el brujo en lo correcto? Pero ¿saben ustedes que hay gente que dice que Pedro está equivocado y el brujo está en lo correcto? No podría. Sería el colmo, ¿verdad? ¿Verdad que sería el colmo? Bueno, vamos a dejar que se ilusione un poco el diablo, como si estuviera, como si ahora usted estuviera en una iglesia de apostasía. Miren, no lo está, pero supongamos, como que yo sea un apóstata, algo así. Se lo voy a parafrasear y se lo voy a predicar. Miren, hermanos, hemos entendido la Biblia mal. La tradición, la religión, las costumbres de hombres. Esto es lo malo, no vayan a pensar que es lo bueno. Yo estoy diciendo lo que no tienen que escuchar. Hemos entendido mal lo que dice la Biblia. Tradicionalmente nos han hecho creer que Simón es el que estaba equivocado y Pedro es el que estaba acertado. Pero yo me he dado cuenta, por el tiempo de oración y de lectura de la palabra y porque el Espíritu Santo me lo ha revelado. El Espíritu sí se lo reveló, pero el Santo no. Que Pedro fue el equivocado. Y yo les voy a probar por qué Pedro fue el equivocado. Y todos ahí asombrados. Pero ve el video, la gente está tomando nota, como si estuviese recibiendo la revelación de su vida. Mira, dice, Simón venía haciendo las cosas bien. Simón sabía cómo acercarse a Dios. La forma correcta de acercarse a Dios es pactando. Si usted quiere ser bendecido de dinero, Simón sabía muy bien, el mago, cómo acercarse a Dios. Por eso que lo primero que hizo echó la mano al bolsillo, abrió la billetera de carpincho y ya estaba sacando los denarios para darle justamente y para comprarle el don. Y uno mira ese video y están todos anotando. Es bárbaro. Una cosa increíble. Y dice, el equivocado tristemente, como bien sabemos aquí, es Pedro. Y yo le voy a decir por qué Pedro es el equivocado. Él, como ya venía de haber hecho morir a Ananías y a Zafira con la cuestión del dinero, cuando les dijo, bueno, les dio la palabra de sabiduría, y primero sacaron muerto a uno, y primero sacaron muerto a otro, él pensaba que iba a andar matando personas por todas partes. Pedro, miren, Pedro también era tremendo, medio asesino era Pedro ahora. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Le dijo, perezca tu dinero contigo. Y dice que, el predicador lo hace así, dice que cuando el brujo le hizo la propuesta, dice que Pedro empezó, perece, ahora, perece. Así lo hace el predicador.
Y se dio cuenta que el brujo no se moría. Y dice que le seguía diciendo, perece, como Ananías y Zafía, perece. Y dice que el brujo no se moría. ¿Y por qué el brujo al final no se murió? Porque el equivocado era Pedro y el brujo era el que tenía verdad. Dios no lo respaldó a Pedro. Qué forma de interpretar la Biblia, ¿no? ¿Verdad que esto? Pero ¿ve usted cómo se puede torcer la Escritura? ¿Cómo se puede tergiversar todo? Prueba de que el brujo no estaba equivocado es que no se murió, a pesar de lo que confesó Pedro. Con Ananías y Zafira sí, estaba lo correcto y se murieron, pero con este hombre no. Porque este hombre venía con buena intención a traer dinero para recibir el don. ¿Notan ustedes cómo es el asunto? Entonces, se puede hacer, amados hermanos, con la Biblia, cualquier cosa se puede hacer. Lo que a cualquier predicador se le dé la gana, eso se puede hacer. Se puede interpretar de la forma más extravagante, más, retorcida. Otra expresión creo que no hay. Porque para explicar las cosas así realmente hay que tener, sin dudas, el entendimiento totalmente entenebrecido y descontrolado. Simón pacta. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pactemos como Simón. Muchas personas no han entendido, dice, como Dios obra. Simón lo había entendido. Simón, que fue tan criticado, resulta que ahora nos damos cuenta de que Simón estaba en la verdad. Después de tantos años, y Pedro era el que no estaba entendiendo cómo era el asunto. Si ustedes leen Juan 10:10, ¿se acuerdan de Juan 10:10? Vamos a buscarlo. Gloria a Dios. Qué bárbaro, ¿eh? Es un pasaje tan conocido por nosotros. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Levanten la mano los que piensan que el ladrón es el diablo. Lo normal, ¿verdad? Y levanten la mano los que piensan que el ladrón no es el diablo. Se supone, me parece que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es como que me parece que estas declaraciones no están acordes con Jesucristo, ¿verdad? No quedaría bien que pensemos que el ladrón es Jesús, que vino a hurtar, a matar y destruir. Entonces, tiene que ser el diablo. ¿Será muy difícil interpretar este pasaje o no? Bueno, para este predicador tampoco es el diablo. Dicen que no es el diablo. Y les pregunta todavía, ¿cuántos piensan que es el diablo? Y todos levantan la mano, porque los hermanos tradicionales y religiosos, según él, pensaban que era el diablo. Y después dicen, no es el diablo. Entonces el ladrón de Juan 10:10 no es el diablo. Bueno, la pregunta es, ¿quién estará haciendo entonces el trabajo del diablo? Lo está haciendo muy bien. Otro diablo debe ser. Hay como 2 o 3 diablos, parece. Estos, amados hermanos, que siempre se han interpretado de esta manera, porque es la interpretación correcta, hoy los están tergiversando, pero estos que son muy fáciles de entender. Pero ¿cómo se pueden torcer? Este es alevoso porque es muy simple para poder comprenderlo, y cualquiera se daría cuenta que es el diablo. No hay que ser un teólogo para darse cuenta de esto. Y el de Hechos de los Apóstoles, qué increíble, valerse de que simplemente Dios tuvo misericordia del brujo y no se murió el momento, para decir que Pedro estaba equivocado y que el brujo estaba en lo cierto al intentar poner dinero para que le dé un don. Los reformadores en su época le llamaron a esto de andar comerciando, de andar pagando para recibir alguna bendición, le llamaron el pecado de simonía, haciendo referencia a Simón el Mago. Simón el Mago en aquella época era el ejemplo del fraude, de la corrupción, del tráfico de almas, de hacer con palabras fingidas mercaderías de la gente, como dice Pedro. Ahora Simón es el héroe. Antes, si a alguien le decían Simón, era un insulto. Ahora que nos digan Simón, el hombre de los pactos. Uno de los primeros casos que vemos en el Nuevo Testamento, para aquellos que critican que pactos no se hacen, uno de los mejores ejemplos que tenemos es Simón el Mago pactando. Qué tremendo, amados hermanos. Pero
Es muy fácil. Volvamos a Hechos de los Apóstoles. Miren, y ya terminamos. Hoy me permití salirme del tema, porque creo que es interesante. Un día, digamos, tenemos que hacer una reunión especial acerca de interpretación de la maravillosa palabra de Dios. Hay leyes de interpretación bíblica. No es tan sencillo el asunto como decir, bueno, vamos a agarrar la Biblia así. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está bien, listo. Esto dice para mí. Para mí dice esto. Y para usted, otra cosa. Y para usted, otra. Y para la otra mano, otra cosa. 10 intérpretes, 10 interpretaciones distintas. Por cada intérprete, una interpretación diferente. 10 sectas. ¿Cómo puede ser que teniendo la misma Biblia haya tantas divisiones, tantos pleitos? ¿Está el problema en la Biblia? No, el problema está en las interpretaciones cerradas de los hombres. ¿Por qué tantas religiones? ¿Por qué tantas denominaciones dentro de la iglesia evangélica? Problemas de interpretación. Tradición, costumbres de hombres, dogmas, filosofía, huecas sutilezas. Cada uno interpreta como se le da la gana. Muchas personas que comenzaron en iglesias no tenían ni idea de la Biblia. Y la interpretaban a sus caprichos, a su antojo. Y crecieron, y se desarrollaron, y pasaron años, y siguió la tradición, pasó para los hijos, y para los hijos de los hijos, y así estamos hoy en día. Es terrible esto. Miren qué fácil que darse cuenta. Hechos. Gloria a Dios. Hechos 8. Vemos que el acertado sin duda será Pedro, y no es muy fácil darse cuenta. Hay que leer algunos versículos más adelante, en el mismo contexto y listo. Miren, dice, 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón, dijo, Pedro, tú eres el arrepentido porque no entiendes la doctrina de los pactos. ¿No es eso, no? No. Fíjense lo que dice. Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué hizo él? Se arrepintió, tuvo temor, sabía que estaba haciendo mal. Él fue consciente en ese momento de que estaba equivocado. Le dijo, rogad al Señor por mí para que no me venga ninguna cosa de estas. No vayan a creer que Simón se salvó porque estaba en lo correcto y Pedro estaba en lo equivocado. Se salvó porque le rogó a Dios. Porque convengamos, amados hermanos, que si Pedro había proclamado eso, la vida estaba de este hombre en peligro, no hay ningún lugar a duda, porque pasó lo mismo con Ananías y con Zafira. Y el asunto era el tema del dinero. Ustedes saben que es tremendo este asunto del dinero. Es un pecado que Dios detesta en sobremanera. Las dos primeras personas que mueren directamente por un juicio divino, un juicio que se manifestó de súbito, fueron Ananías y Zafira, y tenemos que observar por qué pecado fue. Por un asunto, amados hermanos, de dinero. Un tema de dinero. Le molesta, parece a Dios eso, pero miren, de una forma impresionante. Justo ese pecado que parece que a Dios no le gusta ni en lo más mínimo, es el pecado que se está practicando hoy. En sus diferentes expresiones. Están aquellos que no creen ni en diezmos ni en ofrenda, para poder robar tranquilo, con la conciencia calma. Claro, quieren encontrar pasajes que el diezmo no es bíblico, para poder robar tranquilo, para poder quedarse con los diezmos sin que la conciencia después me perturbe. Ah, yo me baso en la Biblia. Estoy tranquilo. Pero en el profundo no están tranquilos, porque es opuesto a lo que la palabra dice. Es contrario. Pero bueno, de alguna manera no quedo como un pecador delante de la gente. Tengo mis razones. Soy hipócrita. Por un lado esto, no ofrendo y no diezmo porque eso no es de Dios. Estamos en los tiempos de la gracia y el diezmo era de la ley. Siempre ese asunto, mal interpretado, tergiversado. Se olvidan que Abraham diezmó antes de la ley y que Jacob, su nieto, hizo exactamente lo mismo 500 años antes de la ley Abraham y 250 años antes Jacob. Entonces,
No tiene nada que ver con la cuestión de que la ley haya caducado. Los diezmos venían de antes de que la ley se estableciese. Antes estaba esto. Por un lado eso. Y por otro lado los otros. O sea, estos hablan de prohibiciones. O sea, esa es la avaricia muchas veces en los hermanos. Que dicen, no, yo no diezmo porque está fuera de la Biblia eso. Me quedo con el dinero. No me importa un bledo de la salvación de las almas, que el Evangelio se propague. Punto. Yo no diezmo, listo. Ya me quedo tranquilo. Es bíblico, dicen ellos. Bueno, una buena manera de robar. Y por otro lado, los predicadores, en el otro extremo, hoy, en esos tiempos, enseñando de los pactos, enseñando de los votos, enseñando de los sacrificios. Esa avaricia, amados hermanos, tanto lo primero como esto segundo. El problema es el amor al dinero. ¿Por qué no diezmo? ¿Por qué no ofrendo? Por amor al dinero, me cuesta desprenderme de eso. No voy a aceptar nunca que por culpa mía se van a perder almas, porque con mi dinero se podría predicar quizás mucho más el Evangelio, pero yo eso no lo voy a tener en mente. Simplemente voy a centrarme en algunos versículos, los voy a descontextualizar, como soy bueno para eso, y después me quedo tranquilo, porque yo ya comprobé que no es bíblico. Aunque no comparta los estudios del predicador ese que habla en contra de los diezmos, el resto, ese me sirve, lo tomo. Y así están. Por otro lado, los otros, avaros también, los predicadores, miren las formas sutiles que tiene el diablo. Le digo a la gente que si no pactan, no van a recibir nada. Que si no hacen un sacrificio, que se olviden de Dios, porque es imposible. Siempre tenemos que nosotros, dicen ellos, siempre presentarnos con algo delante de Dios. Porque bueno, el antiguo pacto dice, no te presentarás a Jehová con las manos vacías. O sea que siempre tenemos que traer dinero. Siempre para sanarnos, dinero. Para que la familia se salve, dinero. Todo dinero. ¡Qué tremendo! Justo por este pecado perecieron las 2 primeras personas en cuanto a un juicio inmediato. Es interesante el asunto, ¿eh? Fue uno de los primeros pecados, amados hermanos, que se manifestaron cuando comenzó la iglesia, que indignó a Dios. El dinero, la avaricia, la codicia. Eso de estar, lamentablemente, ¿qué es lo que hicieron? Recuerda lo que hicieron Ananías y Zafira, ¿no? Los hermanos, todos más que dadivosos, vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. No había nadie con necesidad. ¿Se imagina usted lo que sería esa iglesia del primer siglo? Los hermanos tenían casas, tenían autos. Esto lo trasladamos al tiempo actual, ¿no? Un burrito, un camello, si no. Bueno, ¿recuerdan cuando les hablé de los camellos? Un camello trasladado a estos tiempos, $50.000. Un Mercedes-Benz, un BMW, un camello. Y Job tenía muchos camellos. Así que Job estaba más que prosperado. Bien, digo porque ese mismo precio en este Medio Oriente siguen saliendo los camellos, es el precio actual, $50.000. Y el asunto, bueno, tienen sus grandes ventajas, es lo único que los puede, digamos, transportar por el desierto, o sea que valen, se cotizan muy bien. ¿Y qué pasaba? Todos vendían las propiedades y las traían, dice, a la iglesia, ofrendaban todo lo que tenían. Bernabé hizo eso, hijo de consolación, significa esto. Dice que trajo todo, amados hermanos, el dinero de su propiedad que vendió a los pies de los apóstoles. Una cosa gloriosa y sobrenatural. Otra que el diezmo. ¿Qué el diezmo? Todo traían. El diezmo no es para el Nuevo Testamento. En el diezmo se van a andar fijando, si la iglesia del primer siglo dice que traía todo para Dios. Es ilógico andar discutiendo eso. Bien, Ananías y Zafira mirando. Claro. De pronto dijeron, no podemos ser menos nosotros. Tenemos una propiedad, ¿cuánto sale la propiedad? $50.000. Sacaban cuenta ahí. Bueno, vamos a decir que la vendimos en $10.000. Ananías y Zafira. $10.000. Supongamos, no sé, $50.000 en $4.000, en $5.000. Y con lo otro nos quedamos todos nosotros y decimos que trajimos toda la propiedad para Dios. ¿Por qué robarle a Dios?
porque ellos dijeron que todo era para Dios y se quedaron con la mayor parte y trajeron una parte que realmente era insignificante. Por eso es que Pedro le dijo, si la vendieron, no era de ustedes, no hubiesen dicho nada, se la quedaban, eran sin pecado, si no es obligación entregar nada. Pero el tema es que ellos se atrevieron a decir, todo esto es para Dios, y después vinieron con una mínima parte, a mentirle al Espíritu Santo. Entró primero uno, muerto, para afuera. Al rato viene el otro, muerto, otra vez, los dos muertos. Así comenzó, amados hermanos, en la iglesia primitiva, el Evangelio de la Prosperidad. Con dos muertos. Simón escapó, porque alcanzó a decir, rueguen a Dios para que no me venga lo que dijeron. Ananías y Zafira no alcanzaron ni a pedir perdón siquiera. Dios tuvo misericordia y por cuanto rogó, fueron liberados. Pero ¿qué? Yo lo que pienso, ¿verdad? ¿Qué pasará con estas iglesias hoy en día? Todo dinero. Enfermizo es el asunto. Enfermos por el dinero, todo dinero. Piensan pura y exclusivamente en eso. Y saben que muchas personas no entienden por ahí lo que nosotros hacemos. Y algunos piensan que nosotros, pertenecemos a esa línea de predicación. Como hablamos de las ofrendas y de los diezmos, dicen, son del Evangelio y la prosperidad. No queremos saber nada con eso, bajo ninguna circunstancia. Hablamos solamente de lo que dice la Biblia, ofrendas, diezmos, eso está en la Biblia. Lo otro, lo demás, es totalmente fuera de las Escrituras. Entonces, ¿cómo verá Dios esto? Esos pecados, amados hermanos, de avaricia, de codicia, de amor al dinero, fueron juzgados inmediatamente. Miren que Dios es paciente y bondadoso, ¿eh? En ocasiones un pecador puede vivir 30, 40, 50 años sin ser juzgado con la muerte. Aunque ya por supuesto está lamentablemente entregado al pecado y vive una vida de gracia y de sufrimiento total. Pero con esto parece que les colmó la paciencia rápidamente a Dios, porque era muy grave lo que estaban haciendo, y vinieron a mentirle a los apóstoles mismos, a mentirle al Espíritu Santo, al apóstol, a Pedro. Mentirle sí es un hombre, pero el problema es quién estaba dentro del apóstol Pedro, que era el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que, amados hermanos, murieron. Entonces, no se deje usted engañar nunca. Tenga muchísimo cuidado con escuchar a estos predicadores que tenemos hoy en día. Fundamentalmente a los predicadores que se encuentran en el enlace. No todos. Hay algunos que predican bien, que solo Dios sabe por qué están ahí. Porque esa es una gran pregunta. Si yo sé que en un canal hay gran perdición, ¿qué hago ahí dentro? Bueno, solo Dios sabe. Eso. Nos vamos a meter en ese terreno. Pero por lo general, la línea de predicación de ese canal es pacto para acá, pacto para allá, maratónica, esto, lo otro, siembra para acá. Yo creo en el sembrar, yo creo en el dar, pero conforme a lo que dice justamente la Biblia. No dar justamente para obtener algo a cambio. Si el asunto es por gracia ahora, ¿no lo estamos viendo en todos estos días? Entonces yo doy, alabado sea Dios, pero por amor, en gratitud, porque amo a Dios con todo mi corazón. Y doy no para ser bendecido, doy porque ya soy bendecido, estoy bendecido. Si la palabra dice que ya he sido bendecido. Yo ya camino bajo la bendición del Dios Todopoderoso. Él continuamente está impartiendo de sus múltiples beneficios. Y como estoy bendecido, doy. No doy para poder ser bendecido. Eso invierte el orden. Y ahí está el problema, justamente. Vamos a hacer seguramente, cuando Dios nos esté guiando, esto de cómo poder interpretar correctamente, que yo creo que va a ser muy importante. Pero bueno, los voy a dejar entusiasmados para que cuando anunciemos esas reuniones se vengan todos y no falte nadie. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Mañana continuamos con lo que hemos venido desarrollando. Señor, gracias. Mil gracias. Padre Santo, qué bueno que es poder entender tu maravillosa palabra. Señor, los judíos, ellos tenían una forma de interpretar la Biblia. Nosotros no la interpretamos conforme a nuestros caprichos, nuestras ocurrencias, como nos parece, sino que en la misma Biblia tenemos la clave. Vemos cómo los judíos interpretaban la maravillosa palabra de Dios.
Vemos, por ejemplo, cómo algunos profetas o algunas cosas de la ley, otros profetas más adelante las interpretaron, o Jesús mismo, o los apóstoles. Y de la interpretación de ellos, nosotros podemos ver que hay ciertas reglas. ¿Cómo entendía Jesús la Biblia? ¿Cómo la interpretaba? Todo está en el Evangelio. Los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, ¿cómo interpretaban ellos la palabra? Bueno, nos damos cuenta simplemente leyendo sus epístolas. Los profetas del Antiguo Pacto, cuando se referían a profecías antiguas, los profetas cuando se referían a la ley de Moisés, ¿cómo entendían? ¿Cómo interpretaban? Todo se encuentra en la Biblia. Tenemos que observar cómo estos grandes hombres lo hicieron para poder hacer nosotros exactamente lo mismo. No interpretaciones privadas, sino conforme a la Biblia, viendo los tiempos en que vivimos, captando el asunto de las dispensaciones, entendiendo que hay un contexto inmediato y también un contexto, Señor, a lo largo de toda la palabra de Dios, comprendiendo cómo era la cultura hebrea, las costumbres. No es complicado, es sencillo, simplemente hay que indagar en la maravillosa palabra de Dios. Así estaremos ministrando la palabra y aún ministrándonos a nosotros mismos para edificación, para salvación, y estaremos seguros. Señor, gracias, mil gracias te damos.